Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Space Moon Guardian, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Nuevamente vamos a continuar con esta sección del canal llamada Pregúntale a Flash, en donde responderé 4 de las preguntas que me han dejado en los comentarios de cualquier video, publicación o en el Discord. Siendo nuestra cuarta y más importante pregunta para esta ocasión la de si volveremos a ver el estilo 3D en la G5. Y recuerda que para poder participar en esta sección debes escribir el hashtag PregúntaleaFlash seguido de tu respectiva pregunta en los comentarios. Y si quieres tener prioridad en la próxima selección o una respuesta personal, puedes volverte miembro del canal en cualquiera de los 3 niveles o suscriptor en mi Twitch. Cosa que además te dará acceso a emojis especiales, vistas anticipadas a varios de mis videos y uso de los canales exclusivos del Discord, donde puedes dejar tus preguntas para esta sección. Por lo que sin más, comencemos. Para nuestra primera pregunta, el guardián de la armonía Urus nos cuestiona si Misty tiene el potencial de superar a Twilight y Starlight en lo que respecta a magia. Y bueno, banda, la verdad es que es una pregunta un tanto complicada de responder, dado que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pues primero hay que señalar que no sabemos a ciencia cierta quién escribió el libro de hechizos que Misty actualmente está usando para desarrollar sus habilidades mágicas, aunque los candidatos más probables son Twilight y Starshine, lo que básicamente haría que Misty únicamente esté siguiendo los pasos de estos dos grandes hechiceros, algo que no necesariamente implica superarlos. Después está el hecho de que ya hemos visto a tanto a Starlight como a Twilight realizar hechizos de gran complejidad, que según sus propias palabras requieren años de estudio y talento nato. Hechizos como convertir objetos inanimados en seres vivos, crear alas artificiales, viajar en el tiempo a múltiples épocas y cambiar Curimars, cosa que implicaría un cambio de realidad generalizada, que puede implicar varios niveles. Cosa que no hemos visto a Misty hacer, pero sí ha estado bastante cerca, pues recientemente la vimos convertir a Izzy y a Pip en Sea Ponies, cosa que únicamente era capaz de hacer la perla mágica, aunque su método no era precisamente directo, algo que podría verse como una limitante. Sin embargo, el detalle más importante a considerar es que la magia de la G4 y la G5 no pueden ser comparadas con la misma moneda, ya que hemos visto cambios sustanciales en cómo ambas funcionan, justificado en palabras de la propia Twilight al decir que la magia está viva y siempre cambia, así como al hecho de que esta no depende enteramente de los propios ponies, sino de un objeto externo, es decir, los cristales de la unidad, el cual seguramente hace parte del trabajo a la hora de realizar hechizos. De ahí que veamos cosas que en teoría no cualquiera pudiese realizar, como levantar casas, levitarse a sí mismo, convertir seres mágicos en juguetes y, como vimos con Misty, meterse en libros, aunque eso sí lo vimos en la G4. Básicamente, comparar la magia de la G4 con la de la G5 es como comparar la economía de los 90 con la actual, es un mundo de diferencia. Así que no podemos asegurar que Misty tiene la misma capacidad que Twilight o Starlight para realizar hechizos, pero tampoco podríamos negarlo. Eso ya dependerá de qué otra sorpresa mágica nos traiga en el futuro. Seguimos con nuestra segunda pregunta de parte de Luisa Camila, la cual cuestiona qué pareja de entre los Mind Six sería más posible. Y bueno, banda, honestamente no creo que pueda dar una respuesta completamente adecuada y satisfactoria en base a lo que ustedes esperan, ya que si algo he aprendido con el tiempo es que el mundo de los ships y cómo este reacciona a que uno se haga canon es bastante impredecible. Pero si tengo que dar una o varias respuestas enteramente con mis especulaciones precavidas, empezaría primero con el caso de Hitch y Sonny, que a mi ver son la pareja con más probabilidades de formalizarse en algún punto, ya que hablamos de dos amigos de la infancia que pese a todos los tropiezos y problemas por los que han pasado, jamás han dejado de apoyarse. Y no me van a negar que en muchas interacciones vistas en Deja tu marca, demuestran cierta química y bastante chispa emanando estos dos. Y como un detalle bastante curioso es que en un comercial oficial podemos ver muy brevemente una foto de estos dos enmarcada con un corazón, lo cual es bastante casualidad.
Claro que no negaré que Hitch también posee una química y dinámica bastante llamativa con Zip, aunque a diferencia de Sonny, cuya relación es más tierna, con Zip parece tratarse de una más relajada, y es que evidentemente ellos hacen una buena dupla y parecen complementarse bastante bien, con Zip siendo la analítica y Hitch el responsable, así que definitivamente hay una posibilidad ahí, aunque sería difícil determinar quién desarrollaría primero los sentimientos por el otro. Ahora, si llegásemos a incluir personajes fuera del grupo principal, definitivamente Easy y Comet formarían una buena pareja, ya que es claro que estos dos tuvieron muy buena química durante sus momentos juntos, aunque comprobar eso sería complicado, considerando que hasta ahora no hemos sabido nada de Comet, como si lo hubieran olvidado. Pero recientemente tuvimos con Destiny una química igual de atrapante, donde aparte vimos como sus Cutie Marks hicieron literalmente boom, cosa que puede interpretarse de varias formas. Ahora con nuestra tercera pregunta, Sara García cuestiona si veremos a Twilight en la Tierra de los Alicornios, o sea, Skyrus. Y la verdad no hay nada que niegue ni afirme que algo así vaya a pasar, pero yo honestamente lo vería poco probable, ya que tengo la ligera impresión de que Twilight actualmente está muerta, dado a la creación de los cristales y el domo que protegía a Equestria de Opaline, pues ella dijo explícitamente que usó toda su fuerza mágica para poder crear estas cosas, algo que seguramente la regresó a su forma base y hasta es posible que le quitase la inmortalidad. Pero en caso de que no sea así, puede ser que sí veamos a Twilight en Skyrus, aunque eso implicaría tener que explicar cómo llegó ahí y por qué no ha tratado de regresar a Equestria ahora que ha regresado a la magia, cosa que muy seguramente va a requerir mucho trasfondo de su parte, algo con lo que la G5 no quiere meterse en este momento, al menos no con el formato que maneja ahora. Por lo que, terminando con nuestra cuarta y más importante pregunta, el estudiante de la amistad Vicinary cuestiona si volveremos a ver el estilo 3D en la G5. Y aquí tengo que decir unas cosas que no les gustarán, banda, pero tienen que escucharlas, pues tristemente veo muy difícil que veamos nuevamente la animación 3D en la G5, al menos en el corto plazo y de parte de la misma gente que hizo la animación que ya vimos, dado que prácticamente Hasbro cortó lazos con todos los estudios que se encargaban de eso. Pues en un principio teníamos a Buller Media, quien fue el estudio responsable de animar la cinta de nueva generación que fue vendido por Hasbro a Princess Pictures en noviembre de 2022, es decir, un año después de que la cinta se estrenase, y el mismo año que se estrenó la serie de Deja tu marca. Esta serie, también en 3D, fue producida por Entertainment One y animada por Atomic Cartoons, quienes lograron hacer los 6 capítulos que todos conocemos. Inclusive se sabe que había intenciones de hacer un capítulo 7 con el especial Secretos de Starlight siendo el primer episodio de este, pero no se concretó. Esto dado que al igual que Boulder, Hasbro vendió a E1 y por ende se desvinculó de Atomic Cartoons, moviendo todo lo relacionado a la franquicia de MLP a su recién creada Hasbro Entertainment. Algo que también causó la desvinculación de todos los estudios de doblaje con los que EE1 tenía contacto y aparentemente una baja de presupuesto. De ahí que para la segunda temporada de Cuenta tu Historia hayamos tenido ese abrupto y desprevenido cambio de doblaje que se aplicó en prácticamente todos los idiomas, exceptuando el inglés. En pocas palabras, Hasbro prácticamente se deshizo de todos los estudios y productoras que se encargaban de llevar a cabo la animación 3D, y por lo visto el estudio actual no parece tener la intención de retomar ese estilo, y siendo justos quizás sea lo mejor, ya que una franquicia tan dinámica y caricaturesca como My Little Pony se ve limitada bastante por ese formato, que si bien es más barato de producir, requiere de mucho tiempo y presupuesto para realmente sacarle jugo, cosa que en el formato 2D no es tan así. Aún así, en el hipotético caso de que en algún momento la G5 u otra futura generación quiera hacerse en 3D, no sería con el mismo estilo y diseño que ya vimos, pues sería un equipo completamente nuevo, y aunque existe la posibilidad de que Hasbro contacte de forma directa a Atomic, la verdad lo veo muy poco probable.
Así que por ahora tendremos que conformarnos con el estilo de Cuenta tu Historia y otros estilos derivados, y aún así no todo está perdido, pues en cuestión de días tendremos el estreno de Misterios de los Altos de Céfiro, el juego secuela de Aventuras en Bahía Yagomar, el cual está en formato 3D, así que aún podemos tener contenido en este formato. Solo que no esperen que sea mucho o de mucha calidad, a menos de que las finanzas y la mentalidad de Hasbro mejoren en el corto plazo. Pero si ahora quieres ver mi reacción en directo del regreso de la armonía, el episodio debut de Discord, o saber de todos los personajes de la G4 que han aparecido en la G5 hasta ahora, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden, amigos, casco al corazón.